La escritura no puede ser quebrantada. En San Juan capítulo 10 y versículo 35, nuestro Señor Jesucristo dice: la escritura no puede ser quebrantada. La palabra quebrantar significa violar, forzar, romper, profanar, infringir, vulnerar, traspasar, anular, revocar, suavizar, disimular, ablandar. El Señor Jesús hizo esta declaración para demostrar el error de los fariseos ante el rechazo por parte de ellos de su persona como el Hijo de Dios y de la Escritura, que así lo afirmaba. No obstante, las palabras de Cristo, los fariseos aún no creyeron e intentaron prenderle y aún apedrearle. Mientras esta declaración, la Escritura no puede ser quebrantada, repercutía en las conciencias endurecidas de los fariseos, el Señor se fue al otro lado del Jordán, y muchos venían a él, y muchos creyeron en él allí. Desde el principio Dios aconsejó al hombre que obedeciera y cumpliera su palabra, y así recibiría toda clase de bendiciones temporales y eternas. Pero también le advirtió que si desobedecía o alteraba su palabra, le vendrían toda clase de problemas, plagas, desgracias, maldiciones, muerte y perdición eterna. Dios dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lo primero que hizo Satanás en el huerto del Edén fue atacar la palabra de Dios. Alteró, falseó, torció lo que Dios realmente había dicho y levantó una interrogante en la mente de Eva al decirle: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Dios no había dicho que no comieran de todo árbol, o sea, de ningún árbol del huerto. Dios les dijo que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Satanás le dio a Eva una versión alterada de la palabra de Dios, una versión que cuestionaba la palabra de Dios, el amor de Dios y la bondad de Dios hacia ellos. Eva escuchó, conversó, meditó y comparó la versión de Satanás con la auténtica palabra de Dios, pero aunque ella trató de corregir a Satanás, en la respuesta de ella es evidente que la insinuación, la versión del diablo, había producido un efecto desastroso en ella. En la respuesta que ella dio a Satanás, ella añadió y le quitó a lo que realmente Dios había dicho. En su respuesta, ella hizo a Dios menos generoso y más exigente, pues ella dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ella añadió que Dios había dicho que no tocaran el árbol, pero Dios no dijo tal cosa. Así estaba haciendo a Dios más exigente. Por estar prestando atención a la versión de Satanás, ahora ella produce su propia versión de la palabra de Dios, una versión en parte mutilada y en parte añadida. Eva imitó a Satanás alterando la palabra de Dios, y todos sabemos los funestos resultados para nuestros primeros padres y para toda la raza, pues la Escritura no puede ser quebrantada.
el ataque satánico contra la palabra de Dios ha sido continuo a lo largo de la historia de la raza humana. Las páginas más negras y horrendas en la historia de la raza son aquellas cuando Satanás ha tratado de hacer desaparecer hasta el último ejemplar de la Santa Biblia, cuando millones de ejemplares han sido quemados y millones de cristianos han sido martirizados hasta la muerte con las formas más horribles de tortura por obedecer la bendita y santa palabra de Dios, pues eran conscientes que la Escritura no puede ser quebrantada. El mártir muere tranquilo, el verdugo existe en miseria. Satanás siempre ha sido y será derrotado por la palabra de Dios. El escrito está de Cristo, la obediencia de Cristo a la voluntad y a la palabra de Dios es un golpe decisivo a la cabeza de Satanás. Pero puesto que Satanás es un enemigo obstinado y pertinaz, él sigue atacando la palabra de Dios. Hoy no lo hace tanto por medio del fuego, la tortura, la violencia, el martirio, la muerte. Hoy ha vuelto a la vieja táctica que tan buen resultado le dio en el huerto del Edén. Esto es, alterar, cambiar, modificar, disimular, neutralizar, quitar, añadir al texto sagrado de la palabra de Dios. Así como Satanás logró que Eva produjera una versión propia de ella, alterada y añadida de lo que Dios realmente les había dicho, así hoy Satanás, presionando por medio del falso ecumenismo, del modernismo teológico, de la creciente apostasía, de los desvíos doctrinales, de ideales sociopolíticos materialistas y de otras aberraciones, está logrando que personas, instituciones y sociedades que se supone están para velar y conservar la pureza y la integridad de la Biblia, hoy están bregando livianamente con el texto sagrado y están apareciendo toda clase de innecesarias nuevas versiones de la Biblia, que prácticamente la necesidad que mejor sirven es la necesidad del enemigo de nuestras almas de alterar, cambiar, modificar, quitar o añadir al texto bíblico. De ahí que los mormones tienen su propia Biblia, el libro de Mormón, que le llaman palabra de Dios. Los testigos de Jehová han hecho su propia traducción de la Biblia a la conveniencia de sus creencias particulares. Los adventistas del séptimo día han publicado una Biblia adicionándole estudios de acuerdo a sus particulares creencias. Está la Biblia latinoamericana, que antes de comenzar con el libro de Génesis, aparece en términos favorables una exposición sobre la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies. Hay una Biblia políticamente orientada, con fotos de líderes revolucionarios, materialistas y ateos. Las sociedades bíblicas están publicando versiones populares de la Biblia que menoscaban el lenguaje digno y a la vez claro y comprensible en que Dios habló, y peor, sustituyen frases fundamentalísimas como la sangre de Cristo por la muerte de Cristo. No es lo mismo la sangre de Cristo que la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no nos hubiese redimido, pues si Cristo muere ahorcado, no nos redime, pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Hay Biblias parafraseadas, o sea, no con el texto auténtico, sino traducciones libres, prolijas en palabras,
que lo mismo pueden aclarar como pueden confundir. También acaba de aparecer la versión mutilada de la Biblia, en la cual se elimina como el 60% del contenido de la Biblia, publicada por la revista Selecciones. Pero todavía hay más. Para mayor tristeza, las sociedades bíblicas también nos traerán la versión del 60 con los libros apócrifos. Se les llama apócrifos porque son falsos, no son de inspiración divina. Josefo, el notable historiador judío, publicó una lista de los libros de la ley y los profetas, o sea, el canon del Antiguo Testamento, pero no incluyó los libros apócrifos. Nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y los escritores todos del Nuevo Testamento, en el mismo hacen 260 citas directas del Antiguo Testamento y unas 370 alusiones a pasajes del Antiguo Testamento, pero en todas estas 630 referencias directas o indirectas del Antiguo Testamento, las cuales cubren todos los libros del Antiguo Testamento, menos 4 de los libros menores, no hay una sola referencia de los libros apócrifos. Ningún canon o concilio de la Iglesia cristiana evangélica durante los primeros siglos reconoció los libros apócrifos como inspirados. En el siglo V surgió la Iglesia de Roma y luego en el Concilio de Trento, dicha iglesia erróneamente le otorgó a los libros apócrifos igual valor que a las Sagradas Escrituras. En el siglo pasado, cuando se fundaron las sociedades bíblicas, éstas contrajeron un compromiso consigo mismas y con el pueblo evangélico de no publicar los libros apócrifos. ¿Qué es lo que viene sucediendo? ¿A qué se debe este cambio de rumbo? ¿A quién se quiere complacer? La Biblia con los libros apócrifos ya ha sido rechazada por los evangélicos en varios países suramericanos. Pero, amados, el desfile sigue. El Concilio Nacional de Iglesias de Estados Unidos ha cedido a la presión del movimiento feminista, el cual, dicho sea de paso, también es un movimiento fuera del marco de la palabra de Dios, para que se publique una Biblia feminista, para lo cual ya hay una comisión activamente trabajando. A esta Biblia feminista se le eliminará toda orientación masculina y se usará un género neutro. Así que ya no dirá hombres, sino que dirá seres humanos. No dirá y Adán dijo, sino que dirá y Adán y Eva dijeron. No dirá Padre nuestro que estás en los cielos, sino que dirá pariente nuestro que estás en los cielos. Y hasta hubo feministas que solicitaron que al referirse a Dios se le dijera ella. Un hermano en la fe había sido hippie. Estos se reunían a celebrar reuniones religiosas a su manera. Le pregunté a este hermano cómo ellos recitaban en su jeringonza el texto bíblico de Juan 3:16. Él me lo escribió y aquí está. Oye, compi, fíjate, Dios nos amó tanto que mandó a Jesús a este mundo lleno de pugilatos y de líos, para que si tú crees, no te despistes y tengas vida eterna. Bueno, mis amados, si las cosas siguen como van, no habría que dudar que también aparezca pronto la versión jeringonza de la Biblia. Pero no importa todo lo que Satanás y sus instrumentos directos o indirectos, conscientes o inconscientes, traten de desvirtuar, alterar, maltratar, ridiculizar, cambiar
el sagrado texto de la Biblia, las palabras de Cristo resuenan cual eterna sentencia. La Escritura no puede ser quebrantada, y no puede ser quebrantada impunemente. La Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es invencible. La palabra de Dios es todo lo que Dios es. Es pura, limpia, fiel, firme, recta, sabia, verdadera, perfecta, viviente, todopoderosa, eterna. La Biblia revela la mente de Dios, la condición del hombre, la perdición de los incrédulos, la salvación de los fieles. La Biblia es el mapa del viajero a la eternidad, el báculo del peregrino, la brújula del navegante a la playa celestial, la espada del soldado cristiano, la carta magna del ciudadano del cielo, la mina de riquezas y bienaventuranzas, fuente de salud y de vida eterna. Por todo esto el Señor dice que la Escritura no puede ser quebrantada. Y el mismo Señor Jesucristo concluye el texto sagrado de la Biblia con estas palabras que se encuentran al finalizar el libro de Apocalipsis y de hecho la Biblia. Y dice el Señor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Apoyados en esta solemne amonestación del Señor que acabamos de leer, invitamos a todo el pueblo de Dios a no apoyar todo este manoseo y este abuso del texto sagrado de la Biblia, a no patrocinar ni a comprar todas esas versiones innecesarias que deshonran y desfiguran el libro de Dios, todo lo cual acarrea un seguro, severo y eterno castigo de parte de Dios. Hermano y amigo, no olvides que la Escritura no puede ser quebrantada. Recíbela como está escrita desde la antigüedad, no como hoy la están cambiando. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por Jesucristo tu Hijo, el Verbo viviente, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias por tu palabra, por la Biblia, la palabra escrita que también es inmutable. Te suplicamos, Dios mío, que atesoremos tu palabra en nuestro corazón y conciencia, y que sea norma y guía en nuestra vida hasta llegar a la eternidad. Dios mío, salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, bendice a todos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.